Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues buenas, bienvenidos a esta primera edición, esta primera sesión, esta apertura de sala inicial de Espacio Sutil, en el que vamos a tratar pues temas de actualidad desde un punto de vista de la consciencia y de los criterios de la espiritualidad profunda aplicados a precisamente pues a discernir sobre todo lo que ocurre en el mundo hoy en día. Esto va a ser el comienzo pues, de un foro continuado en el que trataremos diversos temas. Siempre serán, lógicamente, pues, temas de máxima actualidad y temas bastante polémicos, con lo cual pues, esperamos empezar a ser una sala referente para poder tener diversas opiniones que nos enriquezcan y que nos permitan pues, esta aportación, ¿no?, que podemos hacer a lo que ahora mismo ocurre y a que la mayor cantidad de gente posible pues esté informada. En este caso vamos a empezar una serie de sesiones en las que vamos a hablar del reseteo mundial, el gran reinicio que se le está llamando. Desde un punto de vista, lógicamente, pues de exponer la situación, qué es lo que está ocurriendo, y luego además pues intentar dar desde cada uno de los participantes una visión pues desde un punto de vista de lo que es el objetivo de esta sala, de ampliar la consciencia, de criterios pues de espiritualidad, de filosofía, de una cierta profundidad y un cierto calado. Este es un nuevo formato de Espacio Sutil. Espacio Sutil es una organización que nos dedicamos a la divulgación de la espiritualidad profunda y de la consciencia. Este es un nuevo formato, un clubhouse, que lo que vamos a hacer es pues dedicarnos precisamente a todo esto que estamos diciendo. Hoy, con reseteo mundial y consciencia, al ser un tema que tiene un calado muy profundo, merece la pena hacer una introducción de antecedentes a lo que conocemos como el gran reseteo o el gran reinicio y sobre la fuerte polémica que ha levantado. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es referirnos al Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, según podemos extraer de su propia página web, es una organización no lucrativa internacional para la colaboración público-privada que nace en 1971. Se declara independiente, imparcial, con visión holística y se enfoca hacia el futuro y dice de sí misma que no está sujeta a intereses particulares. Entre las materias que ellos mismos manifiestan tratar, pues figuran, por ejemplo, pues la complejidad de la interacción internacional, la gobernanza global, el medio ambiente, el cambio tecnológico, los avances científicos, la robótica, la genética, las comunicaciones, las ciencias sociales. Es un foro que lo componen jefes de Estado, gobernantes, mandatarios de grandes corporaciones empresariales, expertos y académicos, medios de comunicación globales y líderes de la sociedad civil, entre ellos pues con importante presencia representativa de la juventud y de la innovación. Desarrollan su cometido mediante encuentros. El Foro Económico Mundial tiene un encuentro anual, es muy conocido, sale mucho en los medios, es el encuentro anual en Davos, en el que tratan pues, la agenda mundial, regional y de la industria, lo suelen hacer a principios de cada año. Tienen además pues, un encuentro anual en China, en el que tratan temas de innovación, ciencia y tecnología, y tienen pues algún otro encuentro, pues por ejemplo un encuentro en Emiratos Árabes Unidos en el que tratan del análisis del futuro global. El Foro Económico Mundial además es una organización que como ya tiene mucho recorrido, pues tienen equipos de investigación en muchos temas de los que tratan. Tratan temas de competitividad, de igualdad de género, de tecnología de la información global. Persiguen una comprensión profunda de los principales problemas y de cómo estos problemas afectan a los desafíos globales, regionales o los específicos de la industria y de las corporaciones empresariales. Ahora mismo el Foro Económico Mundial trabaja sobre unos 50 proyectos e iniciativas que pretenden que logren un impacto positivo en todos los niveles de la sociedad. Todo esto, por supuesto, es información obtenida de la misma página web del Foro Económico Mundial. Y quieren dar solución a los desafíos globales más urgentes a nivel mundial.
diseñados para lograr cambios significativos y sostenibles. Todo esto se puede obtener, ya os digo, directamente de su web. El trabajo además lo desarrollan con una plataforma virtual, dado que al ser un foro internacional, pues lógicamente no pueden estar reunidos todos a la vez. La cuestión de la diferencia horaria ya es una importante limitación, y entonces tienen una plataforma virtual que se llama TopLink, que según ellos transforma la inteligencia colectiva de las comunidades en conocimiento dinámico y contextualizado a través de lo que ellos dicen mapas de transformación. Como veis, el Foro Económico Mundial está bastante organizado y como tiene un largo recorrido, pues lógicamente tiene una estructura pues bastante compleja interna para realizar toda esta labor que pretenden. Actualmente el Foro Económico Mundial pretende un cambio potencialmente disruptivo. Potencialmente disruptivo quiere decir, quieren realmente producir un cambio muy importante en lo que es el mundo que hemos conocido hasta ahora. Es como dijésemos, quieren abandonar un viejo mundo y quieren pasar a un nuevo mundo. Y entonces se enfocan ahora mismo para ello en 3 desafíos estratégicos que ellos consideran que son clave. Es la cuarta revolución industrial, que es la revolución pues ahora mismo tecnológica, la de la robótica, la de la inteligencia artificial, la de la genética biomédica, todas estas cuestiones que son interesantísimas. También pues pretenden resolver problemas comunes de calado global y abordar los problemas de seguridad global también. El Foro Económico Mundial actualiza su actividad a través de un manifiesto. Es el manifiesto de Davos, que bueno, pues es un manifiesto que van actualizando pues conforme van adoptando nuevos objetivos, ¿no? El manifiesto de Davos, en palabras del fundador y el primer ejecutivo del FEM, del Foro Económico Mundial, un señor que se llama Klaus Schwab, establece que las compañías deben atender sus obligaciones tributarias, mostrar tolerancia cero hacia la corrupción, respetar los derechos humanos a través de las cadenas globales de aprovisionamiento y defender un campo de juego de igualdad en la competencia. Persiguen así un nuevo modelo de capitalismo que supere el tradicional capitalismo accionarial o el capitalismo de Estado, que han tenido un papel muy importante desde la década de los 70, pero que actualmente dicen es un modelo insuficiente porque carece de dimensión social. Dicen, por tanto, que se necesita un nuevo modelo que promueva el capitalismo que ellos llaman de partes interesadas. Le llaman stakeholder capitalism, en el que las empresas se convierten en administradoras de la sociedad civil y representan la respuesta más acertada a los desafíos sociales y ambientales de nuestros días. Y contempla la cuestión de la sostenibilidad medioambiental, para no trasladar a las generaciones futuras la carga sobre el medio ambiente natural de las generaciones presentes. Ese es precisamente el concepto de la sostenibilidad. Esta cuestión la articulan por la vía del establecimiento de unos impuestos que compensen pues, el hecho de contaminar. Este es el tema que todos hemos oído en los medios de comunicación referente pues, a paga por las emisiones que estás vertiendo en la atmósfera, ¿no? Tienen también interés por las generaciones millennials y Z en trabajar, invertir o comprar en empresas que se rijan por unos mínimos valores. Es decir, han detectado que los jóvenes pues ya no les vale sencillamente con desarrollar su vida conforme al antiguo modelo, sino que quieren que las empresas en las que trabajan, a las que compran, en las que consumen o en las que invierten, pues tengan unos mínimos valores que contribuyan precisamente pues a que todo este objetivo de cambiar el mundo, transformar el mundo, pues sea viable. También contemplan que los inversores y ejecutivos de empresas actualmente entienden que el éxito a largo plazo depende del éxito no solo de la empresa, sino también de sus clientes, empleados y proveedores. Y por ello, pues cada vez está empezando a sumarse más gente, según ellos dicen, a esta corriente del capitalismo de las partes interesadas. Ya estamos viendo lo que es. No solo importa la empresa, sino importa pues la relación de la empresa con el entorno y todos los agentes que se involucran en el desarrollo de esa actividad. Empleados, clientes, proveedores, sociedad civil en general, ¿no?
Entonces, últimamente están vertiendo toda esta cuestión en una actualización del manifiesto de Davos, en el que se refleja esta nueva inquietud respecto de la evolución del capitalismo tradicional o del capitalismo de Estado que vemos en algunos países como China, hacia el nuevo capitalismo de partes interesadas. Entonces, bueno, pues pretenden con esto generar unos nuevos parámetros y unos nuevos propósitos. Pues, por ejemplo, crear un nuevo parámetro que mida una cosa que ellos llaman la creación de valor compartido, que complemente a los parámetros métricos ambientales, sociales y de gobernanza. Es decir, están empezando ya a dar unas pautas para poder medir el cambio que ellos están proponiendo. También pues se contemplan cosas como ajustar la remuneración de los niveles ejecutivos. Ellos piensan, esto es algo que además también ha salido bastante últimamente en los medios de comunicación, sobre todo en los económicos, piensan que hay una desproporción entre lo que cobran los ejecutivos y lo que aporta esa empresa a la sociedad. Quieren que haya bueno, pues una proporcionalidad y que en cualquier caso, pues que la remuneración de los ejecutivos se realice proporcionalmente a lo que esa empresa contribuye a la sociedad y no solamente a sus propios objetivos empresariales, ¿no? De esta forma, pues el Foro Económico Mundial lo que hace es que solicita a los líderes empresariales que participan en esos encuentros que vayan más allá de las obligaciones legales y que se adapten a los acuerdos de París y a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estos son unos acuerdos que son muy recientes, de los últimos años, que el Foro Económico Mundial ha adoptado como acuerdos a los que hay que tender, que pueden resumir un poco pues, la filosofía que el FEM adopta, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a ver, los acuerdos de París son unos acuerdos que se adoptan en un marco algo mayor, el de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aunque este es un acuerdo bastante más reciente, que tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y que además establece medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuya aplicabilidad comienza en 2020 precisamente, tras la finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto, otro acuerdo que ha estado rigiendo hasta ahora. Los acuerdos de París los suscriben los pretenden suscribir o los promueven los 195 países miembros de la ONU, aunque por ahora pues está firmado nada más que por 96 países individuales y por la Unión Europea. Así como comentario, pues recordaréis que si bien este acuerdo es de 2015, pues en junio de 2017 Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo tras su campaña America First. Y esta cuestión, pues parece ser que ahora va a ser rebatida por el nuevo presidente Joe Biden y parece ser que Estados Unidos volverá a incorporarse. En cuanto a las características de los acuerdos de París, bueno, pues los acuerdos de París tienen una estructura de alcance en sus objetivos distinta al protocolo de Kioto. Pretenden establecer más una vía del consenso más que una vía de la imposición legal. Y bueno, pues eso ha dado como resultado el que los niveles de cumplimiento de los acuerdos de París a día de hoy pues son bastante bajos, ¿no? Esto es algo de lo que alertan pues ahora mismo las organizaciones ecologistas, que realmente estamos en un punto respecto de la evolución del medio ambiente de no retorno y por mucho que se reúnen, pues tampoco logran que luego todo lo que acuerdan se llegue a implementar, ¿no? Y luego el Acuerdo de París, además, aparte de las cuestiones medioambientales, pues enfatiza otros principios, ¿no? Pues, por ejemplo, incorpora el reconocimiento de los derechos humanos, justicia intergeneracional, reconocimiento de las comunidades indígenas y vulnerables, y también incorpora la perspectiva de género. Luego tenemos, aparte de los acuerdos de París, los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que tanto los acuerdos de París como los objetivos de desarrollo sostenible son dos tipos de acuerdos
que el Foro Económico Mundial está ahora mismo incorporando como una recomendación que hace a los estados y a los líderes empresariales para que los sigan, ¿de acuerdo? O sea, están completamente asumidos tanto los acuerdos de París como los objetivos de desarrollo sostenible por el Foro Económico Mundial. Ya iremos viendo en otras sesiones que no es una casualidad, sino que el mismo Foro Económico Mundial ha estado haciendo pues una promoción para que los acuerdos de París tuviesen este contenido y para que los objetivos de desarrollo sostenible que les llaman de aplicación de un periodo desde 2015 hasta 2030, pues fuesen también coincidentes con lo que ellos están promoviendo. Es decir, todo esto tiene una consistencia pues bastante importante, dado que el mismo FEM es el que promueve que se adopten internacionalmente en la ONU estos tipos de acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por hacer un poquito de antecedente, conocidos por sus siglas ODS, ahora mismo, pues en España tienen una gran implantación. Cualquiera que esté un poco atento a las noticias habrá reconocido esas siglas y la referencia continua que se hace a ellas, ¿no? Son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo de los objetivos de desarrollo del milenio, que estos, bueno, pues la ONU los adoptó como acuerdo internacional en el año 2000, ¿no? Y entonces, bueno, es como un impulso que se hace en 2015, pues para una aplicación hasta 2030. Son 17 objetivos y 169 metas propuestas como continuación de los objetivos de desarrollo del milenio, que incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia. Entonces, bueno, vamos a ver esquemáticamente algunos de estos objetivos. Los más importantes, pues por ejemplo, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, lograr la igualdad de género, garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos. Bueno, esto es un esquema, un pequeño resumen esquemático para entrar un poco en mentalidad de lo que ha supuesto ya en la práctica la adopción de estos acuerdos, ¿no? Y bueno, pues ahora que hemos hecho este antecedente, vamos a hablar del gran reseteo, porque el gran reseteo es precisamente ahora, después de la crisis sanitaria que hemos vivido a nivel mundial en 2020 por el COVID-19, por el coronavirus, y inmersos ahora mismo en la crisis económica, que le han llamado crisis pandémica, consecuente a lo que ha ocurrido en 2020, pues el Foro Económico Mundial adoptó un nuevo impulso de sus objetivos, de su labor, a través de lo que ha denominado el Gran Reinicio. Y según Wikipedia, pues el Gran Reinicio sería una propuesta que hace el FEM para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia del COVID. Se presenta en mayo de 2020 en una reunión en la que el mismo príncipe Carlos de Inglaterra y el director Klaus Schwab pues hacen esta presentación. Según el FEM, la pandemia del COVID supone una oportunidad para implementar la recuperación económica, atendiendo a los objetivos promovidos por el mismo Foro Económico Mundial. Es decir, vemos que hay bastante hilazón, bastante ligamento entre los objetivos que se venían promoviendo y luego, pues ahora mismo el establecimiento de este gran reseteo. Es decir, lo que hace el Foro Económico Mundial es decir, es que este es el momento de aplicar precisamente todo lo que venimos defendiendo desde hace años en nuestros encuentros, sobre todo en Davos. Todo lo que estamos
preconizando como objetivos que hay que alcanzar para transformar la humanidad, para mejorar el mundo, pues podemos implementarlo ahora y a esto le vamos a llamar el gran reseteo o el gran reinicio. Tras la presentación en mayo de 2020 del gran reinicio por el FEM, desde representantes de ideología básicamente conservadora a nivel mundial, hubo una fuerte reacción de oposición, criticando la orientación que tenía el gran reseteo y alegando que en realidad perseguía unos objetivos muy diferentes de los anunciados. Y así pues comenzó lo que ahora mismo conocemos como la teoría conspiratoria, de forma que se empezó a difundir una teoría alternativa a la ofrecida por el Foro Económico Mundial. Esta teoría alternativa, así esquemáticamente, lo que alega es que la Organización Mundial de la Salud, bajo el control del Partido Comunista de China y los dirigentes mundiales, han planeado una pandemia. Han creado el coronavirus para establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo una reestructuración de los gobiernos del mundo. Alegan además que los objetivos principales del reinicio son tomar el control económico global e instaurar en el mundo un régimen totalitario comunista y, por ende, un nuevo orden mundial. Este régimen eliminaría las libertades y los derechos de propiedad, enviaría al ejército a las ciudades, impondría la vacunación obligatoria y crearía campamentos de aislamiento para aquellos que se resistiesen. Entre las muchas cosas que los defensores de esta teoría señalan como la evidencia de una realidad, se encuentra un tuit de 2016, que parece ser que ya se borró, que entonces describía cómo podía ser la vida en 2030. Es un tuit, bueno, pues referido a un alto mandatario mundial, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todo esto ya entra dentro de la teoría de la conspiración, ¿no? En algunas variaciones de esta teoría, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sería el único dirigente mundial con la intención de evitar el plan, según un vídeo de agosto de 2020 que, bueno, pues parece ser que ha tenido 3 millones de visualizaciones. Esto en cuanto a un pequeño resumen de lo que podría representar pues esa reacción opositora al anuncio del gran reseteo por el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Desde luego, pues nadie de nosotros ha sido ajeno a un montón de noticias que han estado circulando sobre el tema y de seguro que todas estas cuestiones pues nos suena haberlas oído. La inauguración del gran reinicio la ha considerado abierta ya el Foro Económico Mundial precisamente hace muy poquito, el 21 de enero del 2021, en la última reunión que han tenido, donde, bueno, pues ha coincidido, como siempre hacen, la élite financiera, tecnológica y política mundial. Esto ha sido en Davos y, bueno, pues también ha sido el príncipe Carlos quien inauguró este gran evento global, ¿no? Desde su presentación en 2020, por tanto, el plan del gran reseteo, del gran reinicio, ha polarizado a la población mundial, que se ha establecido pues un poco en torno a estas dos grandes posiciones, ¿no? Reseteo mundial según el Foro Económico Mundial, sí, o reseteo mundial, no. Y ahora mismo pues hay vigente en estos momentos una grandísima polémica referente a todo esto, con múltiples publicaciones pues tremendamente polarizadas. Ya hemos visto pues lo que dice el Foro Económico Mundial que pretende, lo que venía defendiendo pues años atrás con respecto a su adopción de los acuerdos de París y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues también hemos estado viendo mucha información que lo que hace es pues precisamente denostar los objetivos del FEM diciendo que en realidad pues son otros, ¿no? Además, la irrupción de la pandemia del COVID ha señalado por parte de los sustentadores de la teoría conspiratoria, de la teoría alternativa, ha señalado a los
principales beneficiarios de la pandemia del coronavirus. Ha dicho que los principales beneficiarios de la pandemia coronavírica serían las grandes corporaciones de inversión internacional, llamada la élite mundial, con un potencial económico actual que empieza a competir con muchos de los estados medianos, con participaciones de influencia en las más grandes y decisivas empresas internacionales, entre ellas las farmacéuticas, y capaces, por tanto, de influir en el devenir mundial. También establece como potencial beneficiario de la pandemia al gobierno chino y a sus asociados, que pretenden el nuevo liderazgo mundial, y también a los movimientos de izquierda radical internacional. No en vano, pues efectivamente la oposición a este impulso del gran reinicio del Foro Económico Mundial, la oposición pues comienza en sectores ideológicos conservadores, ¿no? Bueno, por tanto, a partir de toda esta información, la población mundial se encuentra ahora mismo ante una encrucijada que tiene las siguientes características. Una inminente crisis económica mundial derivada de la crisis pandémica, una solución propuesta por el Foro de Davos, por el Foro Económico Mundial, llamada el Gran Reseteo, y una parte de la sociedad internacional que ha reaccionado fuertemente ante esta propuesta, argumentando que sus verdaderos objetivos ocultos son muy diferentes a los declarados. Entonces, a partir de la presentación de la idea del Gran Reseteo en 2020, los medios de información oficialistas han tomado partido de forma generalizada por este nuevo impulso de recuperación y transformación planteado por el FEM, por este Gran Reseteo. Y, por otro lado, hemos sido testigos de toda una avalancha de noticias, opiniones, comentarios, vídeos en redes sociales y en medios no oficialistas advirtiendo del grave peligro que supone aceptar los planteamientos del Gran Reseteo. Hay que resaltar además en esto que en el mundo de las personas cercanas a la espiritualidad y a la consciencia se ha abierto una facción bastante generalizada que ha comenzado a analizar este conflicto entre el movimiento oficialista a favor del Gran Reseteo y la teoría alternativa. Por lo que desde este nuevo foro de Espacio Sutil, que comenzamos personas que provenimos del estudio de la espiritualidad, queremos dedicar este espacio semanal para ir analizando y comentando estas cuestiones, aportando la máxima luz a todos los planteamientos, para poder comprender la magnitud del conflicto al que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, pues este es el antecedente que quería establecer hoy para poder abrir esta serie de sesiones aquí de Espacio Sutil en Clubhouse. Y bueno, pues nuestro objetivo sería el siguiente: analizar detalladamente los argumentos de ambas corrientes, la oficialista y la alternativa, tanto en lo referente a la crisis pandémica como en lo referente a la propuesta del Gran Reseteo Mundial, y permitir la participación de todo aquel que desee exponer su punto de vista sobre esta cuestión, refiriéndonos siempre a lo que se expone en la primera parte de cada una de las sesiones. Es decir, lo que vamos a hacer es ir pues convocando semanalmente sesiones, abrir salas, como estamos abriendo hoy. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir grabando para que quien quiera incorporarse a una sesión posterior pues pueda estar un poco al día de lo que se ha dicho previamente. Es decir, también indicaremos que se pueden consultar las grabaciones de las sesiones previas antes de incorporarse a la siguiente programación semanal. Y bueno, pues poco más. Por ahora estamos 5 personas y ahora sí que abrimos turno para los comentarios del que quiera empezar a tomar partido en esto. Os he dejado totalmente fuera de juego con la presentación. Sí, Iván, entiendo. Mucha información y me doy cuenta que, bueno, tendría que mirarla más lentamente y profundizar en algunos puntos
para después posicionarme y dar mi opinión, ¿no? Sobre dónde me siento exactamente en base a todo lo que dijiste. Nada, en este momento creo que tengo que ir a ver algunas cosas también, ¿no? Que no tengo ahora todo, aunque has dado un buen planteamiento de 360 grados, pero bueno, no sé, me gustaría volverlo a escuchar y a buscar más información para después dar una opinión, ¿no? Sí, fíjate, Rosana, es que cuando yo he empezado a documentarme un poco, en realidad me he estado documentando un poco porque todo esto es lo que he encontrado pues más superficial, ¿no? Por ahora, era simplemente para hacer una presentación, pero yo mismo, que quizás prejuiciosamente, debido a haber escuchado a personas influyentes de la espiritualidad, adoptar un posicionamiento muy claro, ¿no? Debido a eso yo me había situado en una de las facciones, en la facción alternativa, pero realmente yo creo que es un buen propósito el que cada uno logremos tener un criterio propio, pero sobre la base de analizarlo tranquilamente y de realmente pues ver qué hay de verdad y qué puede haber de ocultación y de falsedad en cada una de las posiciones. Yo creo que este es un ejercicio muy interesante para todo el que quiera participar, porque si no, al final nos acabamos adhiriendo a lo que dicen los demás, ¿no? Claro, el hecho es que, bueno, por ejemplo, ahora yo estaba pensando, al principio, hace unos meses, se decía que el COVID no había estado, no lo habían visto, no lo habían individuado en ningún terreno de cultivo ni nada por el estilo. Ahora me parece que últimamente hubo una individuación, ¿no? Entonces no es tan inventado, quiere decir que está circulando. El por qué, bueno, o quién lo puso, o hay corrientes que dicen que es demasiado perfecto para haber sido creado por el ser humano, otros dicen que no. Entonces, a veces, bueno, hay manipulación y falta la información exacta. A uno le gustaría saber exactamente de los científicos cuál es la verdad, ¿no? Entonces, ahí también uno un poco cae en creer o no, en qué es lo que siente con respecto a lo que escucha, ¿no? Y de ahí, bueno, se parte todo, me parece, ¿no? Sí, mira, yo te digo un poco pues una posición personal, ¿no? Cuando todo esto comienza, todos hemos sido conscientes de esta polémica, pues la hemos estado viviendo en mayor o menor grado. Los que hemos estado viendo las noticias oficialistas por un lado y por otro pues la información que aparecía en redes sociales. Pero se han producido algunas circunstancias que desde luego serían argumentos a favor tanto de una posición como de la otra. Por ejemplo, pues toda esta cuestión del Foro Económico Mundial, pues así en el papel, pues parece maravillosa, ¿no? Vamos a hacer una sociedad mucho mejor, vamos a transformarla pues siguiendo cuestiones que realmente pues poca gente podría no adherirse a ellas, ¿no? Es decir, un mundo mejor en general, ¿no? Y eso, desde luego, es el aspecto que presentan facialmente y es muy consistente y es muy congruente y no tiene, pues, tiene poca tacha que realizar. Pero, por otro lado, en el desarrollo de la pandemia, pues se han producido muchas incongruencias en lo que ha sido la respuesta de los gobiernos y cómo se ha tratado toda esta cuestión de la pandemia en sí. Yo, por ejemplo, pues por hacer alusión a una que es la que más me ha llamado la atención, ha sido la cuestión de la libertad de expresión. Es decir, ¿por qué sistemáticamente se ha impedido que se manifiesten en los medios de comunicación oficiales opiniones discrepantes con respecto a
toda la cuestión del coronavirus, tanto con respecto a cómo nace, tanto con respecto a el tratamiento como una enfermedad grave, tanto con respecto a su contagiosidad, tanto con respecto a su letalidad, tanto con respecto a cómo se ha tratado estadísticamente la cuestión de los contagiados, de los muertos, tanto con respecto a cómo se ha divulgado, ¿no? Es decir, ha habido muchas voces y voces realmente pues autorizadas, es decir, científicos, médicos, epidemiólogos, psicólogos, pensadores de calado, de importancia, de prestigio, que, bueno, pues han alzado una voz discrepante y sistemáticamente se ha ocultado, es decir, se ha censurado. A mí eso me parece una señal inequívoca de que, bueno, pues por lo menos hay que realizarse un cuestionamiento de cómo se está tratando todo esto. Es decir, ¿por qué de repente se ha acabado la libertad de expresión con este tema? Esto es una de las muchas cosas que yo he visto incongruentes, ¿eh? Sí, sí, hay muchas, sí, los hechos hablan, ¿no? Los hechos hablan desde el momento que, bueno, yo no estoy en España, estoy en Italia, pero estamos todos encerrados en casa solo por un 4% de la población que está enferma, ¿no? Hay mucha incongruencia en todas las decisiones. Sí, seguramente que por eso te digo que, bueno, antes de opinar, me gustaría un poco, bueno, ver a nivel mundial, porque estoy más centrada en donde vivo y en las noticias de aquí, ¿no? Sí, precisamente, pues como he comentado en esta introducción, lo que vamos a hacer en estas sesiones es, yo lo voy a hacer, pero también animo a cualquiera que quiera aportar también su granito de arena. Es siempre, bueno, vamos a empezar a tratar los temas un poquito ya más al detalle, porque esto del gran reseteo ya hemos visto que es muy amplio. Entonces, al tratar los temas un poquito más al detalle, pues vamos a intentar también dar una información que no sea sesgada, que no sea parcial, o al menos dar la información de lo que opina cada uno de los bloques ideológicos con respecto a estas cuestiones, para tener una información previa y poder ir haciéndose pues un criterio propio, ¿no? Porque realmente, pues al final todo el mundo hablamos de oídas o vemos un vídeo que nos gusta y nos convence y ya pues damos por válido todo lo que afirma como hechos y no hacemos un contraste, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido aportar información, aportar diversas opiniones pues de gente que tenga cierto prestigio en cuanto a su honestidad y a sus propósitos y que opine sobre estas cosas, ir contrastando. Esa va a ser la forma en la que al final pues cada uno podamos hacernos una idea. Luego, aparte, ya está como por detrás, ¿no? Después de informarnos y de crear un ambiente de discusión sobre este asunto, creo que es también muy interesante el aportar la visión desde la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que también podemos ir haciéndolo, ¿no? Es que no sé, es que se te ha cortado bastante tiempo. Ah, es que he recibido una llamada y parece ser que cuando te llaman se te corta, pero claro, ¿cómo evitar las llamadas? Pues vuelve a contestar a Rosana porque... Sí, bueno, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuál era concretamente la pregunta. Es que cortarse, yo no sé dónde me he quedado, no sé, pero... Sí. No, estabas diciendo que, bueno, a partir de la información, después cada uno va a tener las herramientas para formar un criterio propio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Exacto, que este era uno de los propósitos de esta sala, el poder contar con información desde ambos lados, desde ambos bloques ideológicos sobre esta cuestión. Bueno, pues intentar no adoptar una posición parcial por ninguno de ellos en bloque, sino ir argumento por argumento, pues desmenuzándolos e intentando llegar a conclusiones pues muy concretas, muy específicas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya con una información bastante detallada sobre el asunto, pues cada uno poder expresar su criterio finalmente
y luego pues dar el criterio también desde el punto de vista de la consciencia y de la espiritualidad sobre todo esto. Creo que eso es un resumen de lo que estaba diciendo antes cuando me cortaba. Sí, sí, me parece genial. Muy bien, Martín, pues ahora voy, Iván. Bueno, encantado de saludaros a todos. sí. Yo tengo a Iván muy cerca, porque yo también soy de Madrid y veo que estáis repartidos por todo el mundo, por lo que puedo sospechar, ¿no? La verdad, Iván, es que cuando leí Reseteo Mundial y Consciencia, no sabía de qué iba, pero bueno, como lo has situado y has puesto un sujeto enseguida, que es el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos y tal, nos has dado un montón de información. A ver, yo es que no lo sé, lo que estamos viviendo, desde luego, yo lo interpreto de manera excepcional, ¿no? O sea, pero desde un punto de vista de tantas cosas que te he podido escuchar, discúlpame, ¿no? Pero hay alguien que está entendiendo el mundo como uno, ¿no? O sea, sí. o alguien o uno o muchos están diciendo que esto resulta manejable, ¿no? Es una oportunidad mundial, porque esto es una pandemia global como no la ha habido nunca. Es imposible que esto se pudiera haber sucedido con anterioridad, pero los medios de comunicación te hace que efectivamente todos estemos conociendo una pandemia, estemos conociendo opiniones que efectivamente yo creo que son tendenciosas o siempre tienen la misma tendencia, medidas uniformes en todo el mundo. De repente sale alguien que efectivamente lleva la contraria, pero es que, bueno, no lo sé. A ver, ayúdame, Iván, en este sentido, porque a mí me cuesta entender que pueda haber una estrategia dirigida por gente que tenga una intención perversa. Yo quiero pensar que todo es para bien. No sé si la uniformidad es buena, el tratarnos a todos por igual y nos va a llevar a un buen sitio. Yo, por lo que veo que esto nos está sacando del sitio. No nos está haciendo ningún bien. Nos ha sacado de nuestra vida diaria y nos está sacando un poco de lo que nos debe importar, creo yo, o nos ha llevado a lo que nos debe importar, que es la salud. No lo sé, estoy un poco perdido, pero yo es que creo que me cuesta entender que pueda haber alguien que tenga ese diseño y esté imponiéndonos medidas que no son buenas ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente, ni políticamente. No lo sé, me cuesta entenderlo. Creo que cuando la gente se junta, muchas veces pienso, oye, uno puede estar equivocado. Cuando se juntan dos, pues ya me cuesta que uno esté equivocado. Pero cuando se juntan 100, caramba, 100 personas perversas entendiendo el mundo de esta misma manera y queriéndonos llevar a un sitio que no es bueno para todos. Disculpa, Iván, es mi consideración, sí. Yo lo pongo encima de la mesa, ¿no? Pero fíjate, desde el punto de vista de la espiritualidad, 7.800 millones estaríamos completamente equivocados en todo, en este mundo, ¿entiendes? O sea que claro, aquí depende del nivel en el que pongas el foco de explicación de todas estas cuestiones, ¿no? Y efectivamente, pues en el tema de la pandemia también hay muchos niveles, ¿no? Te estás refiriendo ahora mismo a una cuestión que es la siguiente. ¿Puede haber una parte de la población mundial muy pequeña, que le han llamado la élite mundial, que desde finales de la Segunda Guerra Mundial esté denodadamente, de un modo u otro, explorando siempre todas las posibilidades, pero siempre con el objetivo de intentar mantener finalmente en la sombra el mayor control posible sobre los procesos de decisión a nivel mundial para conseguir acumular riquezas y poder? Esa es la gran pregunta final de todo esto, porque podemos ir subiendo de nivel, pero al final esta es la cuestión decisiva, ¿no? Es decir, detrás del Foro Económico Mundial habría una organización encubierta que podrían estar planificando sucesivas
digamos, distopías que algunas pues no han logrado que hayan ocurrido y otras sí han logrado que hayan ocurrido como esta. Porque esto en el fondo es lo que están manejando, digamos, pues las mentes un poco más racionales del sector ideológico alternativo, opositor al oficial, ¿no? Estos son los argumentos que están manejando. Y entonces ya lo analizaremos en alguna sesión posterior porque ellos dan muchísimos datos indiciarios de que esto está siendo así. Y lo presentan de una forma en la cual pues a veces es difícil evitar coincidir con su criterio. Pues de hecho, muchos hemos estado viendo muchos vídeos, muchas informaciones, hemos estado viendo gente pues de un gran nivel de pensamiento crítico, que cada vez que se expresa sobre una cosa, pues atrae a muchísima gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues han cuestionado todo lo que está ocurriendo en ese sentido de decir, no podemos olvidarnos que toda esta cuestión del reseteo, vestido con una apariencia de transformación hacia un mundo mejor, pues puede ocultar algunos intereses por los cuales, pues al final, como viene sucediendo, que además estamos viendo, crece la desigualdad. Al final hay una minoría que tiene, pues como se podría decir, que el 5% de la población acumula el 95% de la riqueza y que el 95% de la población tiene solo el 5% de la riqueza, con lo cual pues hay un desequilibrio de tal magnitud que pasamos a un modelo de vida en el cual pues es como la Matrix, ¿no? Todo el mundo hace su vida feliz sin darse cuenta de que al final pues puede haber un manejo pues por parte de algunas personas que desde la Segunda Guerra Mundial han logrado organizarse extraordinariamente bien y llevar a cabo pues estos planes. Ese es el argumento que sostienen con más fuerza desde los sectores un poco más racionales o que pretenden darle cierta racionalidad al argumento este alternativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que son las interesantísimas cuestiones que podemos ir analizando sesión tras sesión. Yo iré, pues ahora mismo ya desmenuzando un poquito toda esta cuestión y aportando argumentos desde las dos visiones para irlos contrastando, ¿no? Pero creo que ahí está un poco la clave de todo esto. Pero, Iván, a ver, es que me cuesta creer que haya una organización. A ver, me cuesta creer porque es que tengo una confianza yo en el trato con la gente, en el trato personal, ¿no? A lo mejor es que me cuesta creer que haya un conjunto de personas y otro conjunto de personas, y esto va por niveles, que se dejen manejar en este sentido. Pero bueno, no lo sé, ya me lo puedo creer todo. Es decir, por poder y por riqueza, pues vamos a fastidiar al 95% de la población mundial y vamos a someterlos y porque ahora mismo, pues efectivamente, si lo miras fríamente, es un sometimiento. Es decir, estamos limitados en un montón de nuestras libertades, pues las tenemos coartadas. Es decir, el momento que piensas un poco dices, joder, no me puedo mover, no me puedo expresar, no, en fin, nos van a quitar hasta nuestra libertad para sentir, ¿no? Que era ya lo último que nos pudieran quitar, o que nos hagan sentir a todos de la misma manera, ¿no? Que ese es el objetivo final. Pero es que, Iván, no lo sé, es que es la cuestión. Pero a mí, cuando escucho coloquialmente a mis amigos y todas estas cosas, y tengo un hermano que es muy en este sentido, muy en la línea de pensar que esto es una conspiración y es negacionista y todo esto, pero me cuesta pensar que haya alguien que maniobre en este sentido y con esa ambición tan absolutamente desmedida en perjuicio de tanta gente, no lo sé. Bueno, efectivamente cuesta creerlo a priori, ¿de acuerdo? Y yo ya te digo que yo personalmente pues quiero realizar este recorrido que vamos a realizar aquí
para poder darte un criterio final, porque yo ahora mismo tengo, desde luego, argumentos completamente a favor del gran reinicio. De hecho, pues todo lo que hemos leído es maravilloso, si es que llega a ser así finalmente, pero luego también escucho en comunicaciones alternativas a las oficiales un montón de argumentos que coinciden también con circunstancias que estoy viendo yo en el desarrollo de la pandemia, en la aplicación de las medidas, en los confinamientos, en la prevalencia de la seguridad desmedidamente sobre la libertad, en la cuestión de cómo se contabilizan los contagios y los muertos, en la cuestión de cómo se trata desde los medios y desde las instituciones oficiales la cuestión de la pandemia, la difusión del miedo, pues, en fin, yo quiero indagar, quiero profundizar y quiero, pues, intentar alcanzar, por contraste, pues algunas conclusiones más válidas. Esto todo desde el punto de vista mundano, porque luego ya sabes que desde el punto de vista de la espiritualidad, pues un poco más avanzada que nosotros manejamos, lo que estamos viendo es una representación de la mentalidad polar. Esto es una polarización entre el bien y el mal, en el cual pues unos asumen directamente la maldad como modus operandi, y eso desde luego pues en el mundo existe y no lo podemos negar, que algunos asumen esa polaridad en el mal como forma de operar, y los otros asumen que existe esa maldad intrínseca, con lo cual la polaridad está servida. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de la espiritualidad siempre tenemos que tener presente que al final, pues dada la información que manejamos nosotros en concreto y un poco pues procedente de los textos que estudiamos, pues la mentalidad polar sería una ficción. Y habría que pues un poco mirar, tener una mirada trascendente sobre todo esto e ir finalmente pues a una conclusión sublime, ¿no? Que es que finalmente el mal solo triunfa sobre aquellos que creen que el mal existe de por sí. Pero para una persona que tiene claros otros antecedentes más profundos sobre la cuestión del bien y del mal, y la trascendencia que se puede realizar sobre esa cuestión de la polaridad, pues realmente el mal no tendría mayor alcance, ¿no? Entonces, esa sería pues la visión final, ¿no? La de la espiritualidad. Da igual lo que esté haciendo el mundo, podemos señalar como personas más conscientes que efectivamente pues hay una fuerte controversia entre algunos que asumen un papel de malos y otros que falsamente atribuyen un papel de buenos en comparación con los de malos, y todos están realmente equivocados. Y lo que hay que hacer es pues tener una visión pues más abarcadora, más trascendente de toda esta cuestión y digamos que elevarse por encima de todo ello, ¿no? Y esa sería la auténtica consciencia. Hay un nivel de consciencia que es el mundano, que es informémonos para ver todo este enredo realmente, pues si podemos discernirlo, al menos tener claro el enredo cómo se produce, porque el 90% de la población no tiene ni idea de cómo se produce el enredo. Bueno, pues primer nivel de consciencia, vamos a discernir cómo se produce el enredo. Pero luego hay otro nivel de consciencia superior, que es no nos dejemos enredar, dado que estamos siendo conscientes de que es un enredo final. Y lo que no puede es, digamos, pues atraernos, ¿no? Ejercer esa fuerza centrípeta y que nos vayamos, pues por ejemplo, al polo de la teoría alternativa y conspiratoria y entonces le demos realidad al mal. No, no. Bien, examinémoslo, pero simplemente para trascenderlo. Eso es un poquito la visión final de la espiritualidad. Hombre, pensando un poco más, Iván, a lo mejor es que esta gente que manda se da cuenta de que estamos en un polvorín, sobre un polvorín económico, político, social, y ve la necesidad de este reinicio, de este reseteo, ¿no? Claro, lo que pasa es que tomar este tipo de medidas y cambiar y transformar pues la sociedad y caramba,
a lo mejor es que lo ven como como una oportunidad, pero como una necesidad. Es decir, ellos son los que tienen las grandes cifras del mundo, las conocen ellos. Aquí yo creo que no es inocente que hay determinados países que bueno, parecen sirvientes de otros que son dominantes. Hay una geopolítica y una geoestrategia mundial, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que se ha dado cuenta de que este sistema pues es un polvorín, porque socialmente es un polvorín. Nosotros vivimos en España dentro de lo que cabe en una sociedad acomodada y de cierto privilegio, pero no suele ser lo general en el mundo. Es decir, te corres el mundo y está lleno de injusticia y de miseria. Y bueno, pues yo quiero pensar que este foro piensa en bien para todos los demás y ejecuta en bien. Pero por el momento, desde luego, lo que estamos viviendo es una limitación de derechos y de libertades. Eso es así, pero a lo mejor forma parte del purgatorio que hay que pasar para llegar a ese bien final y más general, ¿no? No lo sé, a ver, por pensar en positivo, Iván, porque es que no me cabe más remedio. En dos niveles. El nivel mundano. Podría plantearse una cuestión que es muy interesante, y es la siguiente. Hay gente que no le está pareciendo bien cómo se está desarrollando toda esta cuestión de la aplicación de medidas anti-COVID, ¿no? Hay gente que no le está pareciendo bien. Entonces, ¿esa gente qué hace? ¿Se calla y se pliega o intenta, digamos, expandir este nivel de conciencia mundano para que cada vez más gente diga, oye, nos parece muy bien que nos curéis, pero no más? No hagáis más cosas que curarnos, porque nos estáis organizando la vida, ¿no? Eso dicho así, pues de una forma muy sencilla y muy burda, ¿no? En ese primer nivel de conciencia podría plantearse toda esta cuestión. Es decir, si nadie ejerce una cierta oposición, digamos, de criterio, simplemente, oye, tiene que haber alguien controlando lo que estáis haciendo, porque si todos estáis de acuerdo en que aquí lo que hay que hacer es mermar las libertades y cerrar los comercios y que la gente no vuelva a acercarse ni a abrazarse y ponerte mascarillas en la calle, que lo de las mascarillas es una cuestión además también compleja, porque resulta que solo hay un 10% o un pequeño porcentaje, no sé cuál es, pero pequeño, de países en el mundo que te imponen llevar la mascarilla en la calle, por ejemplo, ¿no? Son estas cuestiones que dices, bueno, al final, ¿qué coherencia hay en todo esto, ¿no? Entonces, cuando las medidas paliativas de la extensión de los contagios llegan a provocar tan graves perjuicios económicos, psicológicos, emocionales, sociales y realmente de transformación muy profunda de lo que es la convivencia, pues llega un momento en que dices, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar la cuestión? Y entonces empiezas a examinar y dices, a ver, vamos a ver, bien, pues examinemos las cifras, examinemos la letalidad. Y entonces, claro, como decía Rosana, bueno, pues es que llega un momento en que a lo único a lo que se pueden agarrar como argumento es a que no se nos llenen los hospitales. Porque cuando le dices, oye, vamos a ver, primero, que la gente tozudamente se muere. O sea, la gente se muere de muchas cosas y se ha muerto de muchas cosas a lo largo de la historia y ahora mismo hay causas de muerte muy numerosas. Y estás haciendo de una de las causas de muerte, pues estás, digamos que magnificándola y a partir de magnificarla, pues imponiendo una serie de medidas restrictivas de las libertades que nunca antes habías hecho, ¿no? Y eso solo porque se te saturan los hospitales. En fin, entonces, claro, toda esta cuestión desde este nivel mundano, pues yo creo que tiene mucho recorrido de discusión y de examen, ¿eh? Sí, sin duda. Y yo lo que creo que es que, aparte, Iván, es que me resulta difícil que en toda esta estrategia, en todo este diseño que parece único, no me parece que sea tan único. Es decir, me parece difícil que China entre en el mismo
a entender de la misma manera la situación y las medidas que Europa, con la Merkel, por ejemplo, o que alguien que parece razonable, o con Gran Bretaña, o Estados Unidos, o la propia Rusia. Es que son como... No, pero fíjate qué tres tipos de personas, porque claro, yo creo que los dirigentes políticos nacionales están ahora mismo fuera de esta cuestión. Yo creo que si hubiese que imaginarse un posible contubernio, yo iría a dos tipos de personas. Primero, los que controlan las grandes corporaciones de inversión a nivel mundial que tienen participaciones en las 500 más grandes empresas, participaciones de control, participaciones de influencia. Estos que al final, pues arriba es una cúpula muy pequeñita de 50, 100 personas, incluso puede ser más pequeña arriba del todo, y los gobernantes que tienen mando en plaza. ¿Quiénes son los gobernantes que tienen mando en plaza en el mundo? Así, directo. Pues los chinos y los rusos. Los chinos y los rusos. Estados Unidos, vamos. O sea, que, y Putin que guerrea por su cuenta, pero a ver, que destaquen. Sí, bueno. Eso sería, si tuviésemos que imaginarnos, oye, ¿puede haber un contubernio? Pues yo, mira, sinceramente creo que posibilidad hay. Otra cosa es la probabilidad. Y bueno, también es lo que tendremos que ir viendo, ¿no? Yo creo que lo has apuntado anteriormente, efectivamente, si es que lo he dicho anteriormente. Están por un lado los dirigentes políticos, pero sí que es verdad que el dinero manda en el mundo. Es decir, seguramente, y yo ahí sí que caigo un poco en otra interpretación, es decir, hay la ambición del dinero y el dinero por el dinero manda, y yo me sorprendo cómo la gente es capaz de sacrificar puestos de trabajo simplemente por un balance financiero. Es decir, es que, y eso a gran nivel, pues entonces me lo puedo empezar a creer. Sí, y en decisiones políticas de todo tipo, tanto de un lado como de otro. Eso es algo que lógicamente pues va con el ser humano en su nivel de conciencia actual, y está claro que no solo es posible, sino que es probable, y de hecho ocurre y lo estamos viendo a diario, con lo cual tenemos que dejar, yo creo que, en mi opinión, abierto a priori la probabilidad, una cierta probabilidad, al menos del 50%, que ya examinaremos e iremos moviendo esa probabilidad, pero dejar una probabilidad al menos a priori mitad y mitad de que haya conspiración o no. Y esto es lo interesante de lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Y por cierto, son las 9. Vamos a ir cerrando aquí ya para ser escrupulosos con los horarios. Para la siguiente sesión, pues plantearé un tema ya específico dentro del gran tema del reseteo mundial, para que vayamos examinando pues poco a poco todos los cubos de este rompecabezas, y finalmente pues podamos tener unas conclusiones finales pues algo más atinadas, o cada uno con su criterio de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Último turno para lo que queráis comentar. Mercedes y Vicente, bueno, han estado bastante callados. Hola, Iván. Sí, no, yo personalmente, claro, hay que tener mucha información y saberlo, analizarla, pero yo, en mi opinión personal y mi intuición, me decanto por la idea del control, porque es lo que siento en mi vida, desde que todo esto ha empezado, y que se están cortando las libertades, y eso es un hecho. Entonces, si esto va a ser para un bien mayor o no, tendremos que verlo. Pero en este momento yo me decantaría por la alternativa del control, sí. Y es muy interesante porque además has apelado a que lo sientes. Es decir, es que efectivamente sí, yo reconozco eso. Bueno, el tema este de la vacunación es una cosa que vamos a ver cómo se está desarrollando, porque, por ejemplo, a mí ya me están presionando, me han mandado una carta para vacunarme. Yo no me pienso vacunar, la estoy intentando eludir haciendo otras citas en otros lugares y otros momentos, pero
por ejemplo, no sé, Rosana, por ejemplo, sería una persona que está en primera línea, es enfermera y puede saber de este tema más, de cómo en realidad esta pandemia es tan grave como dicen, como para que tenga que llegar a este nivel de presión en la población. Pues claro, es una cosa muy... Bueno, aquí en Italia la mortalidad es del 2%, 2 cada 100 personas. Y si lo comparamos con hechos pasados de la humanidad, la varicela creo que es en español, había un 30% de mortalidad y bueno, ahí hubo una vacuna que ayudó a que, pero en realidad el virus tiene una vida y una muerte, ¿no? Como nace, muere, quizás murió naturalmente y dicen que fue por una vacuna, pero yo creo que no justifica. Aquí, por ahora en Italia, no hay presión para que uno se vacune. De hecho, muchos de los operadores sanitarios rechazaron la idea y nadie dice nada. Y eso no lo sentimos nosotros por ahora. Y eso que tú estuviste en el epicentro en Italia, donde surgió la infección. Claro, por eso yo digo, los negacionistas, yo no estoy de acuerdo porque yo hace 40 años que trabajo con la muerte, digamos, y vi morir muchísimas personas, pero como moría la gente que había contraído el COVID, no vi nunca morir. Es decir, hubo un virus, hay un virus, ahora no tan mortal, pero en marzo lo vivimos, que la gente en 10 minutos se moría, y eso es una realidad. Por eso yo no apoyo tanto a los negacionistas, porque yo lo viví y lo vi. Después la conspiración, a mí me cuesta entenderla, pero veo que, bueno, que hay un control de parte de los El hecho es que hay un virus, eso no se puede negar que hay un virus, pero que está controlado por los que lo han creado, si es que lo han creado o aunque no lo hayan creado, tiene un propósito y todo esto se está reflejando en todas estas medidas que nos están implantando. Yo ahora para viajar pues también tendré problemas y, en fin, me gustaría pensar en la otra opción, en la del el beneficio general de todos, pero por este camino que vamos, no sé yo si va, cómo vamos, no sé. No creo que lleve a buen puerto. Muy bien, pues vamos a ir cerrando. Os agradezco muchísimo vuestra asistencia y nada, publicaremos el vídeo y haremos pues un anuncio de la siguiente sesión. Pensaré ya en empezar, como he dicho, a analizar cuestiones más concretas y a ver pues las informaciones y opiniones de ambos bandos en la contienda. Y nada más, pues muchas gracias por acudir a esta convocatoria y seguimos viéndonos aquí en la sala Espacio Sutil de Clubhouse en este tema ahora, reseteo mundial y conciencia. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Una cosa, gracias. Muchas gracias, Iván. ¿Te has apuntado a los clubs? No me he apuntado a los clubs por ahora, porque me lo estuvo proponiendo Mercedes. Lo que ocurre que dijimos, bueno, pues como me lo ha comentado hace muy poco, digo, mira, vamos a hacer esta sesión y aunque no aparezca por aquí gente, pues ya vamos comenzando, porque a efectos de pedir nuestro propio club, pues también cuenta con que empecemos a hacer sesiones, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sí, empezaré a solicitar ser miembro de clubes para que luego, pues cada vez que programo un evento con Espacio Sutil se lo comunique a todos estos miembros. Parece que funciona así, me lo estuvo comentando Mercedes, yo estoy conociendo ahora mismo esto y sí, tendremos que hacerlo así para ir llamando un poquito la atención. Claro, es que es fundamental, el poder de convocatoria con los clubes pues es muy amplio. Ajá. Entonces, sabes,
por eso yo creo que no ha entrado ni ha venido mucha gente, porque yo lo he dicho a personas sueltas, pero no es lo mismo en clubs que hay millones de personas, Claro, ¿sabes? claro, Hispanohablantes, claro. que es en los que hay que entrar, en los de lengua española, que hay muy poco. Ya viste tú también que, por ejemplo, en espiritualidad, pues hay nada y menos, ¿no? En español. Pues en espiritualidad en español hay muy poquita, se cuentan con los dedos de las dos manos, pero yo ahora mismo, desde ahora, comienzo a pedir membresía en todos los clubes y en cuanto me la den, pues ya iremos teniendo más afluencia. En cualquier caso, como los vídeos pues van a estar ahí, yo creo que los que ingresen después pues pueden recuperar lo que hemos ido hablando en estas sesiones y bueno, pues ponerse un poco al día. Y esperemos que en 3, 4 o 5 sesiones tengamos aquí gente suficiente como para animar estas charlas. Eso es. Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Muy bien. Mucho ánimo, Iván, y a todos. Gracias. Gracias por vuestra asistencia. Gracias. Adiós. A la próxima. Adiós.